¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? Ha transcurrido mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Vamos directo al video para explicar el tema que nos trae por acá. La primera placa, la placa inicial, la que da origen al video, nos hace una pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿qué es argumentar? Esto parece muchas veces difícil de responder, hay muchas acepciones al respecto, hay muchos conceptos, pero digamos que la definición más cabal o la más aceptada es aquella en la que se define a la argumentación o a toda argumentación como un medio para resolver una diferencia de opinión, una diferencia de puntos de vista en relación a un tema determinado, ¿sí? Esa sería la definición básica de la argumentación. Ahora tendríamos que preguntarnos cuál es la función de argumentar. ¿Por qué nosotros nos tomamos el trabajo de armar toda una estructura discursiva que nos permita, resolver esta discrepancia? Bueno, porque en definitiva la argumentación en lo que consiste principalmente es tratar de justificar o de refutar claramente un punto de vista. ¿A qué me estoy refiriendo con justificar? Quiere decir defender. Yo voy a justificar o a defender un punto de vista que puede ser propio, de carácter individual, o ajeno, de carácter individual o de carácter grupal. Es decir, yo puedo estar de acuerdo y defender y justificar un punto de vista de otra persona. Decir, sí, fulanito tiene razón. Como también puedo justificar y puedo defender un punto de vista grupal en relación a un colectivo, ¿no es cierto?, a un determinado grupo de pertenencia que tiene un punto de vista determinado sobre un fragmento de la realidad. Y lo contrario es la refutación. Yo también puedo argumentar para refutar o desestimar argumentos, ¿no es cierto?, principalmente ajenos. Y el otro participante de la argumentación también hará lo mismo, ¿no? El argumento que yo refuto, él intentará justificarlo y defenderlo y refutar el mío, ¿sí? Esa es la función básica de la argumentación. Ahora, ¿qué características a grandes rasgos puede tener el concepto de argumentación? Bueno, vamos a trabajar con tres características primordiales y generales. La primera que voy a explicar es que toda argumentación puede ser escrita u oral. Es decir, cuando yo me refiero a una argumentación escrita, claramente me estoy refiriendo o haciendo alusión a una tesis académica, por ejemplo, universitaria, un artículo de opinión, un ensayo, etc. Muchos de los libros que tengo detrás mío, ¿no? Si yo leo, qué sé yo, El origen de las especies de Charles Darwin, más allá de sus tramas explicativas, en muchas partes del libro, él va a hacer análisis argumentativos o esgrimiendo sus propias hipótesis de por qué, digamos, las especies evolucionan o no. Las argumentaciones entonces también pueden ser orales. ¿Dónde las vemos principalmente? En una discusión, en lo que es en la vida cotidiana, en la coloquialidad, y los podemos ver en los debates televisivos o en los famosos panelistas de los programas de la tarde, o los panelistas como el caso de Marcelo Tinelli, ¿no?, o el caso de los jurados. Para dar una puntuación se argumenta, se defiende una hipótesis o un punto de vista. O sea que la primera característica entonces es la argumentación escrita y oral. Otra característica muy interesante y transversal también va a ser que toda argumentación tiene un carácter racional
y lógico. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo defiendo un punto de vista, los argumentos que tengo que utilizar no pueden apelar a los sentimientos, no pueden apelar a la sensiblería, no pueden apelar a los golpes bajos, tampoco pueden apelar a cuestiones de contexto. La argumentación solo va a triunfar cuando se rige por parámetros lógicos, racionales, demostrables. ¿Sí? Esto lo vamos a ver bien en detalle, qué tipo de argumentos hay en relación a este punto, ¿no? O a esta característica racional y lógica de la argumentación. El último punto, la última característica relevante de la argumentación es que es un discurso de carácter social. Es verdad que yo puedo hablarme y tratar de convencerme a mí mismo. Sí, eso puede hacerse, pero la función básica de la argumentación es dirigirse hacia otros interlocutores, porque es al otro al que yo tengo que convencer, no es a mí mismo, es al otro. Por eso se dice que los textos argumentativos o la argumentación tienen predominancia de la función conativa o apelativa, es decir, dirigirse hacia un otro para intentar convencerlo. Muy bien. Puesto en punto, ¿sí? Puesto en síntesis todas estas características, tendríamos que preguntarnos entonces cuándo realmente estaría funcionando la argumentación. ¿Cuándo el discurso argumentativo estaría siendo útil? Presten atención a la placa número 2, que ahí va a aparecer en pantalla, ¿sí? Bien. Fíjense que si pueden leer, lo que dice que la argumentación va a resultar válida, va a resultar eficiente, cuando los participantes de la misma puedan resolver sus diferencias principalmente de una manera. ¿Por qué digo principalmente de una manera? Porque lo pueden resolver de dos, pero ya no estaríamos hablando de argumentación, sino que estaríamos hablando de que la argumentación falló, ¿no es cierto? La forma más fehaciente de corroborar que todo el entramado discursivo que yo armo para argumentar y para tratar de convencer a otro ha funcionado, radica en primera instancia en elaborar un consenso, ¿sí? Las partes tienen que ponerse de acuerdo y legitimar quién ha convencido a quién, o si la conversación o la argumentación ha quedado en un punto muerto y decir, bueno, yo acepto tu postura y vos aceptá lo mío y que nadie intente convencerse. Puede pasar, ¿sí? Pero generalmente la argumentación, siempre se decantará sobre uno de los participantes. Entonces, lo principal, gente, es que haya un consenso dialéctico hablado, puesto en común. Ahora, ¿cómo puede lograrse este consenso? ¿Cómo uno de los participantes puede decir, la verdad que tenés razón, la verdad que me convenciste, ¿no? Bueno, ¿de qué manera lo podemos hacer? Bueno, en primera instancia, no hay nada mejor que la propia pericia. Aristóteles ya lo sabía esto. Gorgias en el siglo V a.C. lo sabía. Anaxágoras también lo sabía, que eran grandes retóricos de la antigüedad, ¿no? Aristóteles elucubró, armó toda una estructura del discurso argumentativo
en la cual según él quien la llevara a cabo no podía fallar. Entonces hay que tener pericia, manejar todas estas características, manejar estos recursos y de esa manera con la práctica poder ganar un debate dialéctico. Cuando no tenemos esta posibilidad, podemos incluso pedir la ayuda, ¿no?, de lo que se denomina el arbitrio de un tercero, ¿no?, o la injerencia de un tercero. Esto puede darse en una charla, ¿no?, o en un debate entre un hermano y otro hermano, un hijo y un padre, como también puede darse, gente, por ejemplo, a niveles de carácter internacional, los famosos litigios fronterizos, ¿no?, en donde dos países se impugnan por una frontera en común, elaboran informes argumentativos esgrimiendo por qué a ellos les correspondería tal parte de la frontera. Pero resulta que los países no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Se toma posesión de una persona, de una fuerza, de alguien externo que funcione como un árbitro en la cuestión. Y otra manera dentro de las formas civilizadas, que ya digamos acá es porque se pusieron sobre el tapete todas las anteriores, ¿no?, es lo que se llama la suerte. Echar a la suerte, ¿no es cierto?, la inclinación del punto de vista. ¿Cuál es la hipótesis que va a resultar triunfante por sobre las demás? Estos 3 puntos serían los que llevarían a una argumentación sólida y que es el tipo de argumentación que todos buscamos al debatir con otro. Pero aparece lo que vendría a ser una argumentación de carácter espurio o sucio, que es aquella en la que una parte gana o ejerce influencia sobre la otra, pero de manera no civilizada, ¿sí? Vuelvo a mostrar la placa de vuelta, observen, ¿sí? Observen la parte en que yo pongo no civilizada. Esas formas van a ser mediante la violencia hacia el otro, es decir, coercionándolo, extorsionándolo e incluso humillándolo, ¿no? O si no, también puede ser no respetando las 4 reglas básicas de la comunicación o del debate crítico, que han de ser la claridad en lo que digo, la veracidad de lo que digo, la eficiencia y la relevancia de lo que yo expongo. No puedo hablar porque sí y no puedo decir cualquier cosa. En este caso no hay consenso posible, porque donde hay violencia no hay discurso dialéctico. Muy bien, seguimos entonces. La verdad que para un tema tan complejo como es la argumentación, vamos de maravillas, la verdad. Si surgen dudas al respecto, saben que debajo de la caja de comentarios ustedes pueden participar, ¿no? Y yo trataré de subsanar todas las dudas al respecto. Hemos hablado entonces de las características generales de la argumentación, hemos hablado de la veracidad o de la utilidad de la argumentación. Vamos ahora en una tercera placa, que es la que voy a poner ahora en segundos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los elementos más representativos de la argumentación, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo, es como que si yo les preguntara a ustedes, ¿qué me pueden decir de la narración? Entonces uno me diría, bueno, hay un tiempo cronológico, a veces hay un tiempo anacrónico, hay un narrador, hay lugares, etc. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora con la argumentación. Si el día de mañana alguien les preguntase a ustedes, ¿no?,
qué características de la narración mejor manejan o mejor identifican. Bueno, esto es lo que vamos a ver ahora. Uno de los elementos más representativos, como pongo en la placa, de toda argumentación es lo que se denomina la hipótesis o el punto de vista. ¿Sí? La hipótesis o el punto de vista es esto: va a ser una posición personal que yo voy a tomar, posición que yo voy a defender, ¿no es cierto?, ante otro, y que esa posición va a estar relacionada con, digamos, con algo de la realidad, con un tema de la realidad, ¿no? Pero en definitiva, siempre es con un tema, con un referente, ¿no? Voy a mantenerme firme en eso y la voy a justificar, la voy a defender ante otros. ¿De qué manera voy a defender el punto de vista o la hipótesis, este posicionamiento? ¿Qué herramientas? ¿Cuáles son las armas? Bueno, las armas son los argumentos, ¿no? Lo que le da nombre a este género. Pero muchos nos preguntaremos, ¿qué es un argumento? Bueno, a grandes rasgos, un argumento puede ser tomado como una premisa, ¿no? Pero nosotros lo vamos a definir más simple. Un argumento es un razonamiento lógico en relación a una hipótesis. ¿Por qué un razonamiento lógico? Porque si yo tengo que utilizar el argumento para defender la hipótesis, entonces la información que yo esgrimo, que yo utilizo, tiene que ser coherente con la información que estoy defendiendo. Por eso el argumento es un razonamiento lógico, y veremos al final del video que hay razonamientos que se disfrazan de lógicos pero que no lo son, y que son las famosas falacias. Pero eso lo vamos a dejar para la placa final, para la placa 4. Muy bien. Ahora vamos a clasificar un poco los argumentos. Los argumentos se pueden clasificar de dos maneras: según su validez dentro del discurso, ¿no?, a la hora de utilizarlos. Entonces yo tengo los argumentos fácticos, que son aquellas premisas o aquellos razonamientos que yo utilizo y que tienen el sustento de las academias, de la ciencia, de lo empírico, de lo observable. ¿No es cierto? Yo me pongo a debatir con alguien una hipótesis, digamos, de que yo estoy seguro de que todos los seres vivos estamos anclados al piso por una fuerza. Bueno, esgrimiré un argumento de nociones físicas, ¿sí? Eso es lo que se denomina un argumento fáctico. Pero tenemos el argumento no fáctico, que no va a responder a cuestiones académicas, científicas, empíricas u observables. Los argumentos fácticos son más bien de carácter cultural. ¿Qué quiere decir? Que van a responder a juicios o valores que una determinada sociedad maneja en una determinada época. Por ejemplo, una hipótesis de carácter, un argumento de carácter fáctico sería, por ejemplo, que todos los padres, ¿sí?, tienen como obligación de educar bien a sus hijos. Eso es un argumento fáctico, no es un argumento, perdón, eso es un argumento no fáctico, porque es cultural, ¿sí? Tiene que ver con una especie de valor. Así que según su validez, fáctico, no fáctico. Y después los podemos clasificar según su desarrollo esquemático dentro de la argumentación. Entonces voy a tener argumentos únicos, un solo argumento que defiende una hipótesis. Voy a tener argumentos coordinados, es decir, la concatenación de argumentos, pero que no van a ser dependientes, ¿no?, entre sí, no van a estar relacionados, tienen el mismo peso. Después van a aparecer los argumentos múltiples, ¿sí? Es decir, se van a alternar varios argumentos,
pero estos argumentos sí van a estar, ¿sí? Dependientes entre sí de manera jerárquica. Hay uno que va a tener más valor que otro dentro del discurso. Y después están los subordinados, los argumentos subordinados, que son subargumentos con un peso muy pequeño dentro de los argumentos principales. ¿Sí? Así que lo repito para que quede claro. Cuando yo intento defender una hipótesis, voy a utilizar argumentos de carácter fáctico y no fáctico, dependiendo su validez, y argumentos únicos, múltiples, coordinados y subordinados, dependiendo de cómo se desarrollan estos argumentos en el esquema discursivo. Otra característica que va a tener los textos argumentativos u otro elemento representativo va a ser la estructura de la argumentación, es decir, el molde, ¿no? La narración de los cuentos de hadas, gente, tiene un molde. Había una vez y vivieron felices para siempre. Bueno, es eso a lo que quiero llegar. La argumentación también tiene algo parecido a esto y consta de 4 pasos. El primer paso es la confrontación, la dimensión polémica. Yo me planto delante del otro y esgrimo mi postura. El segundo paso es la apertura, es decir, que el otro también tenga acceso a su punto de vista o hipótesis y enfrentarlas. El tercer paso es la argumentación y contraargumentación, ¿sí? De ambos lados. Yo argumento, defiendo y contraargumento y refuto lo del otro. El otro a su vez agarra mis argumentos, los refuta y defiende su hipótesis con los suyos, ¿sí? Y después vamos a tener el cierre o la evaluación argumentativa. Esto entonces es lo que se denomina, ¿sí? Estructura de la argumentación, es el molde. Confrontación o dimensión polémica, apertura, argumentación y contraargumentación y cierre o evaluación. Y el último o los últimos elementos representativos, ¿sí? Son en realidad los que más se conocen o los que más se trabajan o los que más se pueden llegar a reconocer en los textos, ¿no? Que es lo que conocemos como recursos, los famosos recursos argumentativos. ¿Qué recursos argumentativos tenemos? Bueno, vamos a tener las famosas preguntas retóricas, ¿no? Que son preguntas de tinte filosófico, generalmente o muy pocas veces tienen respuesta, ¿no? La famosa pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Vamos a tener después los tipos de enunciadores, ¿no? O enunciatarios, o narradores, si quieren llamarlo, ¿no? Más fácil, que siempre van a ser en primera persona. Tanto una primera persona singular como plural. Vamos a tener el uso de conectores causales, temporales, concesivos, consecutivos, etcétera, que nos van a servir para unir y coordinar argumentos. Vamos a tener la polifonía o el uso de múltiples voces. Y la polifonía, que va a aparecer entrecomillada siempre en una argumentación escrita, la vamos a clasificar en 3: cita directa, cita indirecta y refranes o proverbios. Vamos a tener también las analogías y las comparaciones, ¿no? Este es un recurso muy utilizado para poder ganar en un debate crítico. Y en última instancia, otro de los recursos también muy interesantes y muy utilizados son los subjetivemas, ¿sí? Sustantivos, adverbios, verbos, adjetivos que le van a dar un valor personal, ¿sí? Enteramente personal e individual a las opiniones o a los argumentos del emisor. Muy bien, excelente. Parte final del video, última parte del video de ¿qué es argumentar? Hasta acá hemos analizado que todo viene perfecto. Tenemos recursos,
Tenemos argumentos, tenemos hipótesis, tenemos discursos orales, escritos, argumentos fácticos, no fácticos, la argumentación es social. Bueno, tenemos de todo, que podemos consensuar con el otro para ponernos de acuerdo. Bueno, digamos que hasta acá la apreciación que tenemos de la argumentación es la de un paraíso, ¿no? Es algo completamente armonioso. Sin embargo, como todo, como nada en esta vida es utópico, la argumentación también va a tener sus contradicciones o sus fallas o, digamos, sus pequeños virus que van a querer contaminar este desarrollo. Y estas contradicciones, estas extrañas apariencias o formas que van a aparecer dentro del discurso argumentativo, es lo que vamos a nosotros o lo que conocemos generalmente como las falacias. Eso que vos decís es una falacia. Dicen mucho. Bueno, vamos a ver en la cuarta y última placa que yo les pongo acá en el video, fíjense. Presten atención ahí cómo las define, ¿no? Dice que las falacias podrían definirse como violaciones o transgresiones a las 10 reglas críticas de la argumentación o a las 10 reglas básicas que fomentarían el debate crítico de la argumentación. La placa también, fíjense, explica que a las falacias se las va a conocer también como falsos argumentos, ¿no? No porque carezcan de lógica, sino porque la lógica que van a utilizar, si yo presto atención y logro indagarla, la lógica termina patinando y no se sustenta del todo bien. Entonces, decimos que son violaciones a las 10 reglas del debate crítico. Para finalizar el video y que no se extienda más, la idea es que dure 20 minutos, más no, ¿sí? No me voy a centrar en las 10 reglas del debate crítico, ¿no? En la regla del esquema, en la regla de cierre, en la regla de uso, no me voy a centrar en eso. Solo voy a utilizar para mi análisis 4, que me parecen las más, valga la redundancia, las más relevantes, ¿no? Y que son las siguientes, ¿sí? En la placa también lo deja bien claro. Las 4 reglas que a mí me parece que hacen que una argumentación, ¿no es cierto?, falle o se la quiera llevar por otro rumbo, ¿no? Son las siguientes. La primera es la violación de la regla de la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le voy a impedir al otro, con determinados mecanismos, ¿sí? Le voy a impedir que su punto de vista e incluso sus argumentos fluyan con total libertad dentro del debate, que puede ser escrito o oral, ¿no es cierto? Yo se lo voy a impedir, le voy a generar obstáculos y trabas. La pregunta es cómo una persona o de qué manera una persona puede generar esta violación, ¿no es cierto?, a la regla de la libertad. Bueno, lo puede hacer de 2 maneras. Una es con ataques personales, ¿sí? Con ataques personales. Dentro de los ataques personales vamos a tener claramente la violencia, como dijimos anteriormente, la amenaza, ¿no?, la coerción, la humillación, etc. Esos van a ser los ataques personales. Y después vamos a tener las herramientas que van a apelar a las emociones. Recuerden que esto yo ya se los dije. De hecho, hoy vivimos en una época en que principalmente en los canales de YouTube, esto se ve mucho, los youtubers y los seguidores de los youtubers discuten y muchas veces cuando argumentan lo hacen
anclándose en esto. En vez de utilizar argumentos fácticos o no fácticos, ¿sí? Utilizan este tipo de argumentos. Argumentos que apelan a la sensiblería, a la piedad, a la lástima, ¿no? Al llanto fácil, a desbaratar las barreras anímicas y morales del otro. Bueno, eso no se hace. ¿Sí? Me parece muy bajo jugar con ese tipo de argumentos y estarían dentro entonces de las falacias. ¿Sí? Hay ataques personales y se apela a las emociones. La segunda regla que se estaría violando o transgrediendo es la regla de la carga de la prueba. ¿Qué es esto? Quiere decir que cuando yo realizo la apertura, ¿no? En el molde del que yo les hablaba recién, en la estructura, cuando se produce la apertura de los dos contrincantes, así como las hipótesis y los argumentos deben fluir libremente, también hay obligaciones. Y la obligación de los dos o más participantes, quienes estén, la obligación es que cada uno tiene que exponer sus puntos de vista y defenderlo. ¿Cuándo se estaría violando esta regla? Cuando uno de los participantes la elude, la disuade, ¿no es cierto? Y no solo que deja estancada la argumentación ahí, porque no avanza, sino que tienen hasta el tupé de agarrar a otro y cargarlo, ¿no es cierto? Cargarlo con toda esta carga de la prueba, valga la redundancia, ¿no? Y le dicen, opina por mí, explayá vos mi punto de vista. Bueno, eso es una falacia. Si vos tenés algo que defender, lo defendés. Si no, es mejor no realizar ni una apertura ni ninguna confrontación o dimensión polémica. Uno tiene que hacerse cargo de lo que opina, ¿no? Y de lo que piensa. La tercera regla que se estaría violando y transgrediendo es la regla del punto de vista. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que cuando están en plena confrontación y en plena argumentación, ¿no? Tienen cierta pericia, no para eludir el punto de vista ni nada que se le parezca, no lo hacen. Siguen el entramado discursivo, pero de repente empiezan a atacar, ¿no? O a refutar un punto de vista que no era el original. Yo creo que esto a ustedes les debe haber pasado muchas veces, ¿no? Decir, pero yo no te estaba hablando de eso, yo te estaba hablando de otra cosa, o estaba opinando de otra cosa. Bueno, esa es la violación de la regla del punto de vista, ¿sí? Empiezan a entremezclar las cosas y cambian la perspectiva y el punto de vista, claramente a su favor, porque hay intereses que lo rigen, ¿no? Cada uno sabrá. Y la última regla que se transgrede, dentro de las 4 que solamente voy a analizar para terminar el video, es la regla de la relevancia, que está dentro de las 4 características de la conversación, ¿no es cierto? La relevancia es que cuando vos defendés la hipótesis o tu punto de vista, la información que utilizás en los argumentos tiene que ser coherente y tiene que tener cierta relación con lo que se está hablando, ¿no? Si vos te vas por las ramas, estamos ahí cometiendo, o sea, si estás argumentando, estás elaborando premisas, estás elaborando incluso hasta razonamientos lógicos dentro del razonamiento en sí mismo, pero no dentro de la globalidad, ¿sí? Es decir, no, ¿de qué me estás hablando? No tiene nada que ver lo que me estás planteando con lo que yo te estoy diciendo, ¿sí? Eso nos ha pasado muchas veces en debates con otras personas. Entonces, para terminar el video, ¿sí? Que lo concluimos con esto, las 4 falacias, digamos, más utilizadas. La falacia de la regla de la libertad, la falacia de la carga de la prueba, la falacia de la regla del punto de vista y la falacia de la regla de la relevancia. Repito, gente, si tienen dudas, algún comentario que hacer, vayan a la caja de comentarios y estaré contestándoles a la brevedad. Saludos para todos.